Hola, bienvenidos a esta última clase de las partes y el todo, nuestro curso virtual y gratuito de alfabetización astrológica. Con esta clase número 16 estamos llegando al final del curso. El objetivo que nos planteamos al comienzo, que era lograr familiaridad con el lenguaje astrológico, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Creo que quien haya visto los, todos los materiales que forman parte de este curso, aunque haya comenzado sin ningún conocimiento de astrología, en este momento puede tener una base para continuar explorando, ¿no? Por lo menos ya sabe de qué se trata, está familiarizado con los elementos básicos del lenguaje, tiene una idea de cómo se integran esos elementos para formar una totalidad y por supuesto tiene los elementos básicos necesarios para continuar un proceso de formación. Como les dije en varias ocasiones, tengo la idea de ofrecer cursos, talleres, eventualmente publicaré la correspondiente oferta y, y bueno, quienes quieran seguir estudiando conmigo lo podrán hacer, ya no a través de estos cursos, como decía antes, o como decía en el material pasado, unidireccionales, sino en régimen de aula virtual donde podrán participar, en fin, ¿no? De eso ya hemos conversado. De todas formas, es posible continuar un proceso de formación sin necesidad de entrar dentro de estos cursos formales que pienso ofrecer, simplemente explorando la información que está disponible en el canal de YouTube. Si ustedes van al canal, van a encontrar una serie de listas de reproducción. Por supuesto está la de nuestro curso, la de alfabetización astrológica, que pienso dejarla y siempre estará entre las primeras listas de reproducción del canal. Pero por ejemplo está esta, de apuntes astrológicos. Con la información que ustedes ya manejan, no tienen ningún inconveniente, o sea, o tienen todo lo necesario para seguir los planteamientos que hago en esa lista llamada apuntes astrológicos. Tenemos por aquí esta, curso virtual sobre bases de datos astrológicas. Este lo recomiendo particularmente, ¿no? Para quienes quieran poner a prueba la información que hemos venido manejando, los elementos que describen el lenguaje astrológico, ponerlos a prueba a través de casos de estudio, utilizando bases de datos. Este curso enseña cómo hacer eso. No recuerdo cuántas clases son este curso. 12 sesiones. 12 sesiones, por ejemplo, allí tendrían información que puede complementar lo que han visto hasta ahora. Eh, Tienen este de arte y astrología, donde también pueden ampliar el universo de herramientas de interpretación. Estas charlas de los viernes, este grupo de videos llamado Tres Caras de Lilith, también creo que lo puedo recomendar porque les permite una comprensión mucho mayor, en mucha más profundidad esos tres indicadores de los que he conversado relacionados con Lilith, la Lilith natural, la Lilith oscuratriz y la Lilith 1181. Aquí tenemos otra lista llamada personajes en el aula virtual, donde hay casos de estudio, ¿no? Donde simplemente hay casos de estudio de personajes bueno, la interpretación a través de la interpretación de sus cartas, pueden también ganar experticia. En fin, lo que les quiero decir es que una vez que han terminado este curso de alfabetización astrológica, bueno, pueden ampliar, digamos,
a través de todos esos materiales también gratuitos que están disponibles en el canal de YouTube. Sin embargo, quienes quieran, bueno, y además, a partir de hoy, ¿verdad? Cierro este curso de las partes y el todo, pero retomo los otros espacios, ese espacio de apuntes astrológicos, y los voy a retomar, o sea, es decir, voy a seguir publicando materiales en el canal y los voy a publicar un poco teniendo en mente a aquellas personas que han hecho el recorrido por estas 16 sesiones del curso de alfabetización. Es decir, de aquí en adelante, los materiales gratuitos que voy a estar publicando en el canal van a tomar en cuenta el haber realizado este curso, es decir, el estar familiarizado con la información que hemos dado en este curso y eventualmente puede ser que haga referencias a algunos de los temas que hemos tocado, que amplíe tópicos relacionados con lo que hemos venido estudiando aquí. Es decir, aunque no haya una continuidad del curso, aunque no haya una clase 17 del curso, igual voy a seguir produciendo materiales gratuitos que pueden servir para quienes quieran ampliar su cultura astrológica. Bien, eso digamos para que no sea, digamos, tan definitiva la despedida, ¿verdad? Para que no consideremos esta última clase una despedida definitiva, sino que bueno, que podamos todavía seguir viéndonos en unas cuantas ocasiones mientras sea posible. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Como les había anunciado en la clase pasada, la idea es que hoy veamos direcciones y progresiones y regresar un poquito sobre el tema de las revoluciones solares utilizando el SEC 9 Geo. En este momento la versión que tengo en pantalla es la versión que ustedes pueden descargar, la versión de la cual ya di las instrucciones de descarga. Si adquieren el programa, si adquieren la licencia legal del programa, prácticamente no hay diferencias entre lo que vamos a hacer ahora, o mejor dicho, no hay diferencia alguna entre lo que vamos a hacer ahora y lo que ustedes puedan hacer con la versión legal del programa. Claro, la versión legal del programa tiene actualizaciones, mejora, pero los puntos en los cuales se notan esas actualizaciones y esas mejoras, digamos que son más avanzados, ¿no? Para lo que vamos a hacer hoy, esta versión rueda libre del SEC 9 Geo funciona exactamente igual que la versión legal del SEC 9 Geo. Bien, voy a quitar la cámara y vamos a colocar nuestra base de datos, la base de datos que habíamos creado para el curso. Lo que hice fue copiarla. Copiar las bases de datos de una instalación a otra del SEC 9 Geo o del SEC 9 Lite es extremadamente sencillo. Cada base de datos de esta va a corresponder a un archivo y lo único que uno hace es copiarlo y pegarlo tal cual se hace normalmente con Windows, ¿no? O sea, van al directorio, recuerden que este conjunto de base de datos que tenemos acá corresponde a archivos en un directorio. Dentro de la instalación del set hay un directorio llamado de base. Dentro de ese directorio de base hay otros subdirectorios, si ustedes los crean, y en particular están estas carpeticas que van a encontrar, que son las bases de datos puntuales. En particular esta que se llama CAA, curso de alfabetización astrológica, fue la que nosotros creamos en SEC 9 Lite, y fíjense que lo único que hice fue copiarla a SEC 9 Geo, y bueno, tengo la información, la mismita información con la que estábamos trabajando antes, y es totalmente compatible. O sea, por ejemplo, regresemos a la carta de Arthur Cravath.
Ahí la tenemos, es la misma información que teníamos antes, puede que haya alguna pequeña variante en el tamaño de la rueda o en los colores, básicamente porque el archivo de configuración es diferente. De esto les hablé en algún momento, ¿no? En esta opción Configuration tenemos diferentes archivos de configuraciones donde yo puedo guardar las preferencias que voy estableciendo. Supongamos, qué sé yo, que no me gustan los planetas en azul, sino que los prefiero en otro color. Bueno, simplemente me voy en Chart Settings, a donde dice Color, y coloco o sea, ubico lo que estoy buscando. En este caso, esta opción que dice Inner Ring Planets, planetas del anillo interior. Estos serían los planetas del anillo interior que en este momento están en azul, pero supongamos que a mí me interesara otro color. Bueno, simplemente señalamos no, perdón, vamos a usar el Select Color de Windows, correcto. Elegimos otro color, qué sé yo, me interesa que ahora sean de este color un poco como ladrillo. Lo seleccionamos, lo aceptamos y fíjense que ahora cambiaron los colores de los planetas. Si yo quiero salvar estos colores de planetas, es decir, si los quiero tener así para futuras ocasiones, le digo salvar configuración y bueno, me la guarda. Y si yo más bien lo que quiero es restaurar la configuración tal como estaba, bueno, pues la vuelvo a cargar y me restaura otra vez los colores como estaban. Bien, no recuerdo si esto lo expliqué con la versión light, pero en todo caso esto de las configuraciones funciona exactamente igual en la light o en la G. Y explica las pequeñas diferencias que puede haber entre la imagen que estamos teniendo aquí y la imagen como la teníamos en la versión anterior del programa. Bueno, voy a abrir la ventana de Event Data y ahora, a diferencia de cuando estábamos trabajando con el Light, al hacer clic en el botón de Chart Type, bueno, tenemos una selección amplia, una cantidad de opciones nuevas para los tipos de carta, ¿no? Podemos, además de calcular tránsitos, tenemos todas estas opciones que aparecen aquí. En particular tenemos esta que se llama progresión secundaria y esta que se llama dirección primaria. Normalmente cuando se utiliza la palabra progresión se refiere a progresión secundaria, aunque existen otros tipos de progresiones. Y cuando se utiliza la palabra dirección se refiere a dirección primaria, aunque existen otros tipos de direcciones. El nombre secundario y primario tiene que ver con los movimientos en los que se basan. O sea, en ambos casos estamos hablando de técnicas que hacen corresponder a un determinado momento de la vida de una persona determinadas posiciones de los planetas. Pero en el caso de las progresiones secundarias, se está utilizando el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Después vamos a ver con detalle cómo se implementa eso. Pero se está utilizando ese movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es lo que se llama el movimiento secundario, y que es el mismo movimiento de los distintos planetas y del mismo Sol a través del zodiaco. Es un movimiento que va en dirección contraria a las agujas del reloj, ¿verdad? Cuando decimos que el Sol, por ejemplo, aquí está en Géminis, después de estar en Géminis, se va a trasladar a Cáncer, luego de Cáncer a Leo, luego de Leo a Virgo, es decir, se va moviendo en el sentido del zodiaco, que es el sentido opuesto al de las agujas del reloj. En cambio, las direcciones primarias se basan en el movimiento de rotación de la Tierra.
ese movimiento que hace que diariamente toda la esfera celeste esté girando sobre sí misma, y entonces a lo largo del día vemos el sol salir por el este y ponerse en el oeste, ¿verdad? Como producto precisamente de la rotación de la Tierra sobre sí misma. Es un movimiento que va en la dirección de las agujas del reloj, y es lo que se llama el movimiento primario, o sea, el movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma que se refleja en esa rotación diaria de la esfera celeste alrededor de nosotros. A eso se le llama movimiento primario, y de ahí el nombre de dirección primaria. Y al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, o de la Luna alrededor de la Tierra, o del resto de los planetas alrededor del Sol, esos serían movimientos secundarios, movimientos que se reflejan en una traslación alrededor del zodiaco, a través del zodiaco. Mientras que en el movimiento primario es el propio zodiaco el que está dando una vuelta alrededor de la Tierra diariamente por ese movimiento de rotación. Vale, perfecto. Después vamos a ver esto con más detalle, pero independientemente de ese nombre de secundario y de primario, la manera en la que se calculan las progresiones y la manera en la que se calculan las direcciones son dos cosas muy diferentes entre sí. Cuando nosotros estamos hablando de progresiones, estamos estableciendo una relación entre las posiciones reales de los planetas y demás indicadores en algún punto del tiempo que se considera relacionado con el momento de la vida que estamos estudiando. Vamos a un ejemplo práctico, el ejemplo de las progresiones secundarias, que como digo son las más comunes. En las progresiones secundarias se dice que un día equivale a un año, es decir, un día después del nacimiento de la persona equivaldría a un año de vida. 20 días después del nacimiento de la persona equivaldría a 20 años de vida de esa persona. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, eh, progresiones secundarias para esa fecha de la pelea de de Arthur Cravan con Jack Johnson, lo que estoy viendo aquí son las posiciones de los planetas tantos días después del nacimiento de Cravan como años habían transcurrido de su vida para ese momento de la pelea. Entonces, el sol de Cravan, que estaba en su carta natal en el grado 1-4 de Géminis, para ese momento, por progresiones, se había movido hasta el grado 28-45 de Géminis. Es decir, claro, para poder hacer este cálculo, bueno, aquí tenemos una opción que nos puede ser útil, que es tomar la fecha de referencia. Voy a tomar la fecha de referencia por un momento para que ustedes vean a qué me refiero. Como les decía, estas son las progresiones para el 23 de abril de 1916, la fecha de la pelea de Cravan con Jack Johnson. Si tomo esta opción que dice tomar fecha de referencia, me va a dar cuál es la fecha real a la cual esas posiciones que estamos viendo corresponden. Este es el cielo para el día 20 de junio de 1887. Es decir, el 20 de junio de 1887, utilizando esta regla de que un día equivale a un año, el 20 de junio de 1887 equivaldría en la vida de Cravan a esa otra fecha que nosotros estábamos estudiando de la pelea con Jack Johnson, es decir, el 23 de abril de 1916. Esa fecha de 1887, unos cuantos días posterior al nacimiento de Cravan, estaría correspondiendo de esta manera, por progresiones, a esta fecha del 23 de abril de 1916.
Bueno, las progresiones, para hablar un poquito del significado, las progresiones se suelen entender como el reflejo de un estado más bien interno que externo, aunque tenemos que relativizar mucho este tema de lo interno y de lo externo, porque en la práctica, como he comentado en otros momentos, la operatividad de la astrología tiene que ver con su reflejo en la psique humana y la manera en la cual ese reflejo en la psique humana guarda siempre un correlato con los acontecimientos que se van configurando a nuestro alrededor. Entonces no se puede establecer una línea claramente definida entre lo que sería el adentro y el afuera, pero entendiendo que existe una permeabilidad entre eso que llamamos adentro y afuera, lo cierto es que las progresiones serían más internas, es decir, sería como una pauta de desarrollo interior. Fíjense que en el fondo de lo que se trata es de las posiciones de los planetas tal como se van moviendo inmediatamente después del nacimiento de la persona, y eso da un poco como la idea de una semilla que se estuviese desarrollando. Entonces hay como una fuerza interior que se va reflejando en esas pautas relacionadas con las progresiones. Entonces podemos hablar de que al estudiar la progresión estamos estudiando fundamentalmente cambios en la disposición interior de la psique de la persona. Después vamos a ver eso con más calma. Después vamos a volver al ejemplo de estudiar la carta de Craván con estas técnicas, pero primero vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero vamos a ver el conjunto de técnicas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, estas serían las progresiones. Un determinado tiempo después del nacimiento de la persona equivale a un X tiempo, años más tarde en la vida de esa persona. Como digo, la primera relación que podemos establecer es un día equivale a un año. Sin embargo, hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, fíjense en esta, bueno, aquí no las tengo, aquí no las tengo. Bueno, pero voy a introducir de una vez, todavía no hemos hablado de direcciones, pero voy a introducir de una vez esta herramienta que puede servirnos para poner un poco de orden dentro de esta historia. Esta herramienta que se llama el editor de cartas duales. Van a la opción Settings. Dentro de la opción Settings tienen el editor de cartas duales. Activan esa opción y van a tener un número muchísimo más amplio, muchísimo mayor, de opciones para diferentes tipos de cartas. Y en particular tienen la posibilidad de editar algún tipo de carta o de crear tipos de cartas nuevas. En particular voy a buscar unas que se llaman progresiones terciarias, si mal no recuerdo. Aquí, ajá, aquí está, progresión terciaria. Esta progresión terciaria es una progresión en la cual se dice que un día equivale a un mes. ¿Ve? Fíjense, en lugar de lo que estamos haciendo con la progresión secundaria normal, en la cual un día equivale a un año, aquí diríamos que un día equivale a un mes. O tienen esta otra que se llama progresión menor, en la cual un mes equivale a un año. Es decir, yo defino una unidad de tiempo inmediatamente después del nacimiento, ya sean meses, días, semanas, horas, y las hago corresponder a un periodo mayor de tiempo que se va a ir contando también a partir del nacimiento. Pueden ser años, pueden ser meses. Lo cierto es que a partir de esta relación que yo establezco entre lapsos de tiempo menores y lapsos de tiempo mayores, yo puedo, examinando ciertos días luego del nacimiento de la persona,
hablar sobre determinada época en la vida de la persona. Bueno, todas estas técnicas, progresiones terciarias, progresiones menores u otras, hay, como digo, hay muchísimas formas de definir progresiones. Es más, vamos a verlo por un momento. Vamos a ver el editor de, o sea, si yo le doy botón derecho, si yo le doy clic al botón derecho del mouse, se me abre este menú contextual donde yo puedo incluir la carta que estoy examinando, borrar el tipo de carta que estoy examinando, editar el tipo de carta que estoy examinando o crear un nuevo tipo de carta. O sea, tengo esas cuatro opciones: incluir, nuevo tipo, borrar o editar. Vamos a tomar editar simplemente para que vean cómo se define esta progresión terciaria de un día equivale a un mes. Si la activo, me aparece en el editor la primera gran división, que es qué tipo de técnica estoy utilizando, una progresión o una dirección. Si es una progresión, sabemos que vamos a tener que hacer la equivalencia entre dos periodos de tiempo. Luego tenemos las opciones para dirección, que se dividen en ecuatoriales, zodiacales y primarias. Luego vamos a ver esto con más detalle, pero vamos a quedarnos aquí. El tipo sería progresión. Dentro de la progresión me dicen aquí que un día equivale a un mes. Vamos a ver cómo se define esto. Le damos clic aquí en este botón donde aparece la flechita azul y aquí vemos los cálculos específicos que se están realizando. Entonces, tengo dos criterios, o sea, dos entradas fundamentalmente. Una que es los valores de la fuente, es decir, los valores que vamos a utilizar como primera unidad de medida, que en este caso puede ser un día, pero fíjense que yo podría elegir segundos, minutos, horas, días, meses tropicales. O sea, bueno, esto de tropical y sideral, vamos a explicarlo un momentito. Cuando creo que esto lo expliqué, o no estoy seguro de si lo expliqué o no, cuando veíamos hace ya mucho tiempo la esfera celeste. Pero en general, cuando se habla de mes tropical o de año tropical, es la medición de ese periodo de tiempo con relación a los equinoccios y a los solsticios. O sea, recuerden que los equinoccios, en particular el equinoccio de primavera del hemisferio norte, que corresponde al equinoccio de otoño del hemisferio sur, ese equinoccio es el que da el punto de origen del zodiaco, ¿no? Entonces, cualquier medida que se realice a partir de estos elementos móviles, recuerden que con respecto al fondo de las estrellas fijas, los equinoccios se van desplazando con el tiempo, ¿no? Por eso aquello que alguna vez conversamos sobre el desfase entre los signos zodiacales que nosotros utilizamos y las constelaciones zodiacales que le dieron nombre a los signos hace miles de años. Bueno, lo cierto es que cuando se toma como punto de referencia estos movimientos o estos puntos notables, definidos como equinoccios y solsticios, estamos utilizando lo que serían medidas tropicales. Mientras que cuando hablamos de año sideral en lugar de año tropical, estamos tomando como punto de referencia las estrellas fijas, es decir, no estamos tomando los equinoccios o los solsticios, sino que estamos tomando el fondo sideral, el fondo de las estrellas, ese fondo sideral como punto de referencia. Entonces existe una pequeña diferencia entre ambos, o sea, un año tropical equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y las correspondientes fracciones de segundo. Mientras que un año sideral son 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. Fíjense, aquí hay una diferencia
de un par de horas entre uno y otro. En la mayoría de los casos, esta diferencia es lo suficientemente pequeña para que prácticamente dé lo mismo tomar una medida o la otra. Pero en algunos casos puede ser relevante si tomamos año tropical o año sideral. Bueno, lo mismo tenemos para diferenciar entre esto que se llama mes sinódico y mes sideral. O sea, el mes sideral es el mes que pasa, disculpen, mes lunar sideral o mes lunar sinódico, o sea, synodical moon month o sidereal moon month, o sea, el mes sinódico lunar o el mes siderio lunar. Bueno, esto del mes lunar evidentemente tiene que ver con una vuelta de la luna, pero cuando estamos tomando como referencia el mes sideral lunar, lo que estamos diciendo es cuánto tiempo transcurre entre que la luna está en un punto del zodiaco y vuelve otra vez a llegar a ese mismo punto del zodiaco. Mientras que cuando estamos hablando del mes sinódico es el tiempo que pasa entre que la luna esté en una determinada fase y vuelva a estar en esa misma fase. Fíjense que es el mismo concepto de lo de tropical que hablábamos antes cuando estábamos refiriéndonos a movimientos del Sol, o sea, de la Tierra alrededor del Sol. En este caso estamos hablando de movimientos de la Luna alrededor de la Tierra, pero el concepto es el mismo. O sea, cuando utilizamos la palabra sideral, lo que estamos diciendo es que el punto de referencia es ese fondo de las estrellas fijas. Mientras que cuando utilizamos la palabra tropical o la palabra sinódica, sinódico, estamos utilizando como punto de referencia posiciones relativas del sistema. En este caso, las fases lunares o en el caso de estas medidas tropicales, los solsticios y los equinoccios. También tengo la posibilidad de definir horas, minutos, segundos, o de definir un periodo arbitrario de tiempo. Un periodo que yo voy a establecer en tantos años, tantos meses, días, horas, minutos y segundos. Es decir, tengo todas estas opciones para definir. Vamos hacia atrás. De todas esas opciones, aquí se definió la opción de día. Y es la unidad que vamos a estar midiendo luego del nacimiento de la persona. Y voy a decir que esa unidad está correspondiendo a determinado periodo. En este caso, un mes sideral, un mes lunar sideral. Entonces, cada día después del nacimiento de la persona va a ser un mes lunar sideral luego del nacimiento de esa persona. O sea, 10 días después del nacimiento de la persona corresponderían al 10º mes lunar sideral. Aquí tengo exactamente, o sea, para este segundo periodo, o sea, este segundo factor, tengo las mismas opciones que les mostré hace un momento. De hecho, estas mismas opciones las vamos a ver siempre en la herramienta cuando lleguemos a la parte de definir un periodo de tiempo. Lo podemos definir de acuerdo a todas estas unidades que acabamos de ver. Bien, no vamos a entrar en detalles por aquí porque no los quiero enredar. O sea, lo único que me interesa que retengan de todo lo que les estoy diciendo es que cuando hablamos de progresiones, no necesariamente tiene que ser un día igual a un año. O sea, las progresiones podrían ser de acuerdo a cualquier equivalencia que nosotros establezcamos. Bien, pero es cierto que normalmente las progresiones que utilizamos, las progresiones secundarias, las más comunes, las más populares, son precisamente esas progresiones en las cuales un día equivale a un año, es decir, el periodo en unidades que estamos utilizando es un día, ¿verdad? Un día
que corresponde a un año. ¿Ok? Un día equivale a un año. Esto es lo que es una progresión secundaria ordinaria, pues normal. Un día equivale a un año. Bien, vamos a cerrar todo esto. Fíjense, al momento de salirme del editor, yo puedo darle salvar y con eso guardo cualquier cambio que haya hecho, o si le doy directamente close, salgo sin guardar este cambio. Vale, perfecto. Ok, bueno, entonces como vimos, allí estas serían las progresiones para el momento en el que Arthur Cravan tiene esa pelea con Jack Jones. Como estamos hablando de que un día equivale a un año, eso significa que en un año de vida de la persona, las progresiones se mueven lo que se mueven los planetas en un día, que es relativamente poco, ¿verdad? O sea, en un día el Sol se mueve 1 grado aproximadamente. Marte se va a mover menos de 1 grado, por ejemplo, ¿no? Y planetas como Urano, Saturno, Neptuno, prácticamente no se mueven. Fíjense que la posición natal del Sol de Cravan está en el grado 1 y su progresión para la fecha de la pelea con Jack Johnson lleva el Sol al grado 28 porque el Sol se ha estado moviendo aproximadamente 1 grado por año. Recuerden que Cravan para esta época estaba a punto de cumplir 29 años. En 1916 cumplía 29 años, en mayo. Esta pelea fue en abril. Entonces fíjense que el Sol está a poco menos de 29 grados de Géminis. Es decir, se ha trasladado más o menos a un ritmo similar a los años de la vida de Cravan. Claro, no es exactamente porque el movimiento del Sol no es exactamente 1 grado por día, pero más o menos uno ve la correspondencia. En cambio, el movimiento de Marte, entre la posición natal de Marte y la posición de Marte para ese instante en la carta de Cravan, no tiene un recorrido tan amplio. Y fíjense, por ejemplo, Plutón el Plutón de Cravan en el grado 328 y el Plutón para la fecha de la pelea con Jack Johnson apenas en el grado 4. O sea, del 328 se movió al grado 4,6, es decir, apenas medio grado. O sea, en eso casi 29 años de vida, el Plutón por progresiones se había movido apenas medio grado. Lo cual significa que cuando estamos estudiando progresiones, lo que más nos va a los indicadores que más nos van a interesar son aquellos asociados a movimientos rápidos. Es decir, los planetas hasta Marte, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte serían los indicadores principales cuando estamos trabajando por progresiones. ¿Por qué? Porque el resto de los planetas prácticamente no se mueven, prácticamente no establecen ningún cambio. Otra cosa que también se mueve y que nos va a importar bastante cuando trabajamos con progresiones y también con direcciones son los ángulos de la carta. El medio cielo, el ascendente, el fondo de cielo, el descendente, todo eso también se va moviendo por progresiones y eso también lo vamos a tomar en cuenta. Fíjense, por ejemplo, que el medio cielo aparece en el grado 1950, el medio cielo natal estaba en el 22 de Géminis, el medio cielo progresado en el 1950, que prácticamente está sobre el Saturno de Cravan. Entonces, esto es significativo, que para el momento de esa pelea, el medio cielo de Cravan haya estado llegando justo a su Saturno en su casa 10. Claro, eso es suponiendo que la hora de Cravan es razonablemente exacta, ¿no? Pero lo cierto es que calculando su carta para la 1:30 de la tarde de ese 22 de mayo de 1887,
para la fecha entonces de la pelea de Cravan con Jack Johnson por progresiones secundarias, el medio cielo estaría llegando a Saturno. Por lo tanto, él estaría en un punto de su vida en el que el tema de darle forma, recordemos que Saturno tiende a dar forma, a definir frontera, el tema de darle forma a lo que sería su proyecto de vida, su imagen hacia el mundo, que es de lo que nos habla el medio cielo, sería particularmente importante. Igual, en el caso del Lilith 1181, que se mueve a una velocidad similar a la de Marte, también la podemos tomar en cuenta por progresiones y resulta significativo que esa Lilith 1181 estuviese llegando al medio cielo. Pero recuerden que estos indicadores, los ángulos de la carta o Lilith 1181 o el Sol, se mueven relativamente lento. Es decir, sus efectos se van a sentir a lo largo de una época de la vida. No es que esta progresión era exacta para el momento de la pelea, sino que forma parte del telón de fondo de esa época de la vida de Arthur Cravan. Bien, eh, vamos ahora con las direcciones, vamos a ver de qué se tratan las direcciones. Espero que las progresiones estén más o menos claras, por lo menos de qué se tratan, ¿no? Todavía no, evidentemente, como sabemos, nuestro objetivo siempre es lograr familiaridad, que ustedes sepan más o menos de qué se trata, las progresiones, las direcciones, igual que ya saben de qué se tratan las revoluciones o los tránsitos, pero evidentemente cada una de estas técnicas requeriría un estudio por separado. O sea, de cualquiera de estas técnicas se puede dar un curso. Nosotros podemos tener un curso de progresiones, un curso de direcciones o de revoluciones solares, o un curso en el cual estemos tocando todas estas diferentes técnicas, ¿no? Que en última instancia, en su acción combinada, es que estarían dando la geografía del tiempo que nos rodea en un determinado momento. Bueno, pero en ese mismo espíritu de entender lo que es cada técnica, en progresiones, fíjense que estamos utilizando posiciones reales de los planetas, es decir, posiciones que en algún momento del tiempo los planetas y demás indicadores de la carta llegaron a tener. O sea, cuando yo digo que el Sol progresado está en el grado 2845, eso significa que en algún, o sea, y la Luna estaba en el 1638, eso significa que en algún punto posterior al nacimiento de Cravan, estas posiciones fueron reales. Alguna vez el Sol y la Luna estuvieron exactamente en estas mismas posiciones que estamos viendo acá. Y por esta técnica de las progresiones, estamos haciendo corresponder esas posiciones en aquel momento con el momento que estamos estudiando. Sin embargo, cuando entramos con las direcciones, no, o sea, ahí sí nos desconectamos totalmente de posiciones reales de los planetas, de posiciones que alguna vez los planetas hayan realmente ocupado sobre el zodiaco. En este caso de lo que estamos hablando es de desplazar los planetas y demás indicadores de la carta natal según diferentes criterios que determinan el tipo de dirección que estamos usando hasta un punto que se considera relacionado con el momento de la vida que estamos estudiando. Es una definición muy amplia. Si consideramos únicamente que las direcciones primarias, si nos reducimos a las direcciones primarias, de lo que estaríamos hablando es de un grado, ¿verdad? Un grado equivale a un año, aproximadamente. O sea, la idea general de las direcciones primarias es que un grado de desplazamiento
va a estar equivaliendo a un año. Claro, en realidad no es exactamente un grado. Bueno, es un grado del zodiaco, pero no siempre se traduce en un grado en un grado de desplazamiento de los planetas, porque de nuevo hay diferentes técnicas para calcular estos desplazamientos. Pero la idea básica es que igual que en las progresiones secundarias, un día equivale a un año, aquí un grado equivale a un año. Si se ponen a ver que aproximadamente el Sol recorre un grado en un día, podríamos decir que hay toda una relación, ¿verdad? Un día equivale más o menos a un grado, y ya sea un día o un grado, lo estamos haciendo corresponder a un año, ¿verdad? Vamos a ponerlo igual. Ajá. Más o menos, ¿no? Digamos que aquí tomamos esta medida de un año y decimos entonces que un grado equivale más o menos a un día y equivale más o menos a un año. O sea, igual hay una relación entre una medida de desplazamiento, en este caso, antes era una medida temporal, y un periodo en la vida de la persona, que en este caso es un año. Pero como les digo, aquí estamos moviendo los planetas, estamos agarrando todos los planetas de la carta, estamos agarrando todos los planetas de la carta y los estamos desplazando de acuerdo a un determinado criterio. Vamos a colocar las direcciones primarias. Vamos a colocar las direcciones primarias. Fíjense, por direcciones primarias, el Sol aparecería en el grado 2750 de Géminis, mientras que por progresiones secundarias estaba en el grado 2845. ¿Por qué esa diferencia? Porque la manera en la que estoy desplazando el Sol es diferente. O sea, aquí le estoy aplicando un vector, una traslación al Sol, de la misma manera que lo estoy haciendo con el resto de los indicadores. Fíjense, por ejemplo, en Plutón. O sea, el Plutón natal de Craván en el grado 3 de Géminis, y el Plutón por direcciones primarias en el grado 239 de Cáncer. Es decir, este Plutón se ha movido alrededor de unos 29 grados, cerca de unos 29 grados. Esta Lilith 1181 también se ha movido cerca de unos 29 grados, igual que el Sol. No son exactamente 29 grados por lo que les dije, o sea, allí entramos precisamente en la forma en la que se van calculando las diferentes direcciones, y entonces no va a ser exactamente un grado, sino una fracción. 9 algo, pues, o sea, 0.9 de un grado, ¿no? Después vamos a ver eso, bueno, no con mucho detalle, porque no quiero que se pierdan en detalles técnicos. Lo único que quiero es que sepan que existe un aparato de cálculo, ¿verdad? Un conjunto de herramientas de cálculo que sustentan esa posición del Sol. O sea, yo digo que el Sol por direcciones primarias estaba en el grado 2750 a partir o sea, en la fecha en la cual Craván peleó con Jack Johnson, a partir de una serie de cálculos que involucran trigonometría esférica, involucran precisamente el análisis de esos movimientos de la esfera celeste que estábamos comentando anteriormente. O sea, es decir, hay un proceso matemático complejo que es el que lleva a definir esa posición de las direcciones primarias. Sin embargo, no es la única manera, no es la única forma en la cual se calculan direcciones. Vamos a regresar por un momento al editor de cartas duales. Si nos ponemos de nuevo en las direcciones, vamos a ponernos aquí, direcciones primarias, le digo editar, fíjense que ahora aparece marcada la opción dirección primaria, pero nosotros podríamos marcar dirección ecuatorial
o dirección zodiacal. Bueno, primaria, zodiacal y ecuatorial son tres maneras de establecer los cálculos. Para cada una de estas maneras de establecer los cálculos, vamos a estar definiendo factores como hacíamos con las progresiones. Solo que en este caso vamos a quedarnos con esta, por ejemplo, la dirección primaria, ¿no? La básica. En la dirección primaria, yo digo que un día sideral corresponde a 360 años siderales. Es decir, un día, una vuelta de la Tierra alrededor de sí misma, le estoy haciendo equivaler a un periodo de 360 años siderales, 360 años que transcurrirían a partir del nacimiento de la persona. Evidentemente, nadie vive 360 años. O sea, por eso es que las direcciones normalmente estarían, o sea, las direcciones primarias normalmente estarían cubriendo o se estarían examinando, digamos que unas pocas horas después del nacimiento de la persona. O sea, en las primeras horas después del nacimiento de la persona, el movimiento de la esfera celeste, ese movimiento primario de la esfera celeste, producto de la rotación de la Tierra, durante las primeras horas después del nacimiento, es lo que uno está observando a través de las direcciones primarias. Pero igual tenemos el mismo criterio de antes. Yo puedo definir direcciones primarias utilizando alguna otra medida de tiempo en lugar del día sideral, y haciéndolo corresponder con alguna otra medida de tiempo independiente del año sideral, y con alguna unidad distinta. O sea, supongamos que yo en lugar de hacer equivaler un día sideral a 360 años, o sea, a una vuelta completa del círculo, ¿verdad? Los 360 grados del círculo, en lugar de hacer esta correspondencia, hiciera una correspondencia a 180 grados, es decir, a 180 años siderales, o a 90 o a 30. Bueno, estaría definiendo unas direcciones diferentes, que ya no serían las direcciones primarias clásicas, sino que serían otras direcciones que yo estoy definiendo porque las quiero estudiar, porque quiero ver si ese es un reloj astrológico que también funcione. Bueno, exactamente lo mismo que antes, o sea, nos salimos sin cambiar nada, y entonces lo único que me interesa que ustedes retengan es que cuando estamos hablando de direcciones primarias, estamos haciendo una equivalencia aproximada entre el movimiento a lo largo de un día, o sea, el movimiento de la esfera celeste a lo largo de un día, y un periodo de 360 años. Por eso, unas pocas horas después del nacimiento de Craván, un desplazamiento de unas pocas horas después del nacimiento de Craván, estarían equivaliendo a su eh, 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 cumpleaños número 29 aproximadamente. Digamos que la regla general, de nuevo, siempre trabajando de formas aproximadas, que o sea, que se definen ya con precisión de acuerdo a la manera de cálculo que estemos utilizando, sería que 4 grados, perdón, 4 minutos equivalen a un grado, es decir, 4 minutos de tiempo después del nacimiento de la persona estarían equivaliendo aproximadamente a un grado de desplazamiento, y por lo tanto a un año de vida. Es decir, si vemos, o sea, lo podemos ver aquí. Si el Sol está en el grado 1,4 de Géminis, el Sol natal, y el Sol por direcciones está en el grado 27,50, eso significa que el arco que se ha recorrido sería un arco de aproximadamente 26 grados. Bueno, si ustedes multiplican esos 26 grados por 4,
estaríamos teniendo el número de minutos después del, o sea, aproximadamente, como digo, el número de minutos transcurridos desde el nacimiento de Craván, que estamos haciendo corresponder a este momento del tiempo. Pero fíjense que estos arcos no son uniformes, o sea, si yo sumo 26 grados a la posición del Sol, 26 grados y piquito, 26 grados y 45 minutos aproximadamente. Si le sumo 26 grados y 45 minutos a la posición del Sol natal, obtendría la posición del Sol dirigido. Pero fíjense que si hago lo mismo con Plutón, me quedaría corto. Si yo le sumo a este Plutón 26 grados y pico, estaría quedando aquí, o sea, este Plutón que está en el 328 de Géminis, estaría quedando al final de Géminis o comiencito de Cáncer. Pero en cambio, resulta que está en el grado 2 de Cáncer. Es decir, el arco recorrido por Plutón en las direcciones es diferente al arco recorrido por el Sol. Cada uno de esos arcos que van recorriendo los planetas natales hasta la posición por direcciones, es lo que les digo que se calcula a través de estas técnicas que pueden ser matemáticamente complicadas, pero que hay más de una técnica para calcular. Fíjense, por ejemplo, en la posición de Venus. Aparece en el grado 6, 03 de Leo. Si yo, en lugar de tomar dirección primaria, tomo esta que se llama aquí dirección ecuatorial, fíjense que ahora Venus está en el grado 610. Es decir, por direcciones primarias aparece en el 6-0, ¿verdad? En el 6-0, o sea, el grado 6, minuto 30, o sea, grado 6, minuto 0, segundo 36. Mientras que si tomo dirección ecuatorial es grado 6, minuto 10. O por ejemplo, vemos el Sol. El Sol por ecuatoriales está en el grado 27, minuto 59. Mientras que por primarias está en el grado 27, minuto 50. Entonces hay una diferencia entre las dos, o sea, es una diferencia pequeña, pero es efectivamente una diferencia entre el cálculo por esta técnica llamada primaria y esta técnica llamada ecuatorial. Existe otra técnica para el cálculo que es la llamada zodiacal o simbólica. Cuando hablamos de zodiacal, estamos hablando de movimientos simbólicos. Llamamos movimiento simbólico a un movimiento uniforme que no depende de ningún cálculo matemático complicado, sino donde todos los indicadores se trasladan a la misma velocidad, por así decirlo, a través del zodiaco. O sea, si yo calculo dirección zodiacal, el Sol, como dijimos, está en el grado 1,4, el Sol natal, y el Sol por direcciones zodiacales está en el 29, 59, 59, es decir, casi el final de Géminis, ¿no? La diferencia es bastante con relación a las posiciones que habíamos visto antes, ¿no? De más de 2 grados. Bueno, exactamente el mismo arco que ha recorrido el Sol es el arco que ha recorrido todo el mundo. O sea, de Venus, de la posición natal de Venus a su posición dirigida, si utilizamos direcciones zodiacales, hay la misma distancia que del Sol al Sol, o que de Plutón a Plutón, o que de Neptuno a Neptuno. Es decir, cuando utilizo direcciones zodiacales, todo se mueve a la misma velocidad. Vamos a verlo aquí en un cuadrito. Digamos que hay dos grandes grupos de direcciones. Las direcciones basadas en cálculos y las direcciones basadas en desplazamientos uniformes sobre el zodiaco. A estas direcciones basadas en desplazamientos uniformes sobre el zodiaco, el programa, el SEC9 Geo, las llama direcciones zodiacales. Pero también se les suele llamar direcciones simbólicas, aunque en realidad todas las direcciones son simbólicas,
pero digamos que es cierto que hay como una diferencia entre direcciones que están basadas en desplazamientos que yo hago sobre el zodiaco, desplazamientos donde yo juego con las posiciones de los planetas y lo muevo todo de forma uniforme a estas otras direcciones que están basadas en cálculos matemáticos que en última instancia tienen que ver con ese desplazamiento de la esfera celeste, ¿verdad? Ese desplazamiento producto de la rotación de la Tierra sobre sí misma, ¿no? Entonces, es diferente las direcciones basadas en cálculo que tienen todo ese aparataje matemático por detrás a las direcciones simbólicas o zodiacales en las cuales todo se mueve de manera uniforme y donde no hay un cálculo particularmente complicado. Aquí en las direcciones basadas en cálculo hay otro tipo, aparte de las primarias y las ecuatoriales, que se llaman direcciones de arco, ¿verdad? Estas también están en el editor. Si regresamos al editor de cartas duales, en el editor de cartas duales, si tomamos, bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta. Aquí tenemos las direcciones de arco solar zodiacales o direcciones de arco solar ecuatorial. ¿A qué se refieren las direcciones de arco? Cuando hablamos de una dirección de arco, que puede ser una dirección ecuatorial, zodiacal o primaria. O sea, yo puedo hacer direcciones de arco con cualquiera de esas tres técnicas, ecuatoriales, zodiacales o primarias. Pero ¿qué es lo que hace que digamos que una dirección es de arco? Bueno, que cuando estamos definiendo las correspondencias, en lugar de utilizar perdón, disculpen, si estoy en direcciones primarias, no, en direcciones primarias no hay arco. O sea, cuando hablo de direcciones de arco, pueden ser ecuatoriales o zodiacales, primarias no. Bueno, cuando estoy en ecuatorial o en zodiacal, yo puedo definir direcciones de arco, que es cuando en lugar de tomar un desplazamiento fijo en grados, tomo el desplazamiento de un planeta. O sea, en lugar de ver cuánto, o sea, en lugar de fijar una determinada distancia, por ejemplo, en este caso un grado, como habíamos dicho antes, una unidad de desplazamiento, yo lo que tomo como unidad es la cantidad de desplazamiento, o sea, cuánto se desplaza algún determinado planeta en un determinado periodo de tiempo. Y puede ser el Sol, pero podría ser Mercurio, o sea, la Luna, Mercurio, Venus, cualquier planeta. O sea, yo puedo tener direcciones de arco solar, pero podría tener direcciones de arco lunar o de arco mercurial. De nuevo, serían otras tantas variantes, ¿no? En este caso, cuando se utilizan direcciones de arco, normalmente se utilizan direcciones de arco solar, es decir, en lugar de tomar como referencia la unidad de un grado, lo que tomamos es el desplazamiento real del Sol en el tiempo en el que transcurren esos 4 minutos de los que estábamos hablando antes. Esos 4 minutos que son aproximadamente el tiempo que tarda en ascender un grado del zodiaco. Bueno, vemos cuánto realmente se movió el Sol durante ese periodo, y eso es lo que estamos tomando como unidad de traslación. Es decir, es otra técnica. O sea, no me interesa que retengan los detalles. Esta no es una clase de cálculo de direcciones primarias, zodiacales, ecuatoriales, de arco. O sea, evidentemente eso se escapa totalmente de nuestra escala temporal. Entonces no se preocupen. O sea, si no están captando el detalle sobre cómo se realiza el cálculo, no se preocupen, porque lo importante es que entiendan que simplemente hay distintas familias de direcciones dependiendo de cómo se realizan los cálculos.
que dentro de esas familias de direcciones, cuando hablamos de cálculos propiamente, estamos hablando de direcciones ecuatoriales o de primarias, y que en cambio, cuando utilizamos direcciones zodiacales, bueno, resulta que en las direcciones zodiacales los movimientos son uniformes, entonces el cálculo digamos, es trivial. O sea, una vez que hemos definido por direcciones zodiacales un arco de desplazamiento, ese arco se le aplica uniformemente a todos los planetas. Bueno, por eso mismo, las direcciones zodiacales en las que o simbólicas, en las que se hace corresponder un grado de vida, perdón, un grado de desplazamiento, un año de vida, son las más fáciles de calcular. Si en la antigüedad, ¿verdad? Uno quería calcular direcciones, las más sencillas eran las direcciones zodiacales. Yo definía qué tanto tiempo había pasado desde el nacimiento de la persona para lograr la equivalencia en grados, ¿verdad? O sea, tantos años de vida equivalen a tantos grados de desplazamiento, y una vez que había definido eso, se lo aplicaba absolutamente a todo el mundo por igual. En cambio, direcciones primarias o direcciones ecuatoriales requerían un proceso más complicado que antes de la época de los programas informáticos, efectivamente establecía una diferencia del cielo a la tierra. No todo el mundo tenía las herramientas matemáticas necesarias para calcular direcciones por estas técnicas complicadas que estamos comentando, y por eso había una predilección por las direcciones de tipo zodiacal. Vale, perfecto, ya. Digamos que lo que me interesa de todo esto es que entiendan que existe esa taxonomía, ¿verdad? Esa diferenciación de las distintas direcciones en esas dos grandes familias, basadas en cálculos o basadas en desplazamientos uniformes. Y dentro de las basadas por cálculo, las principales serían las primarias, las ecuatoriales o las de arco. Bien, ¿qué ocurre? Las más comunes serían las direcciones primarias. Pero como digo, es una cuestión de elección. O sea, es cierto que aquí estamos entrando en una de las partes más complejas de la astrología, porque igual que cuando hablábamos de las casas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de los sistemas de casas? Le dije que podía ser por Plácidus, por Porfirio, por Alcabitus, o sea que había muchos sistemas de casa, y que realmente no había un consenso generalizado sobre cuál es el sistema de casas correcto. Bueno, tampoco existe un consenso generalizado sobre cuáles son las mejores direcciones que uno puede utilizar para examinar un momento de la vida de una persona, sino que hay defensores de las distintas técnicas. Si ustedes navegan por internet, se van a encontrar escuelas y astrólogos que son absolutamente defensores de las direcciones primarias o de las ecuatoriales o de las de arco solar, o también de las basadas en desplazamientos uniformes. Que por cierto, dentro de las basadas en desplazamientos uniformes, las más comunes serían las de un grado por año. O sea, esas que mueven uniformemente todos los planetas un grado por cada año de vida. Pero, por ejemplo, están las profecciones, que también fueron muy populares en su momento. Por aquí las tenemos. Vamos a verlas de nuevo en el editor de cartas duales. En el editor de cartas duales tenemos las profecciones, y fíjense que por profecciones 30 grados equivalen a un año. Es decir, por profecciones lo que se dice es que en un año de vida de la persona, o mejor dicho, que un desplazamiento de 30 grados en el zodiaco equivale a un año de vida de la persona, lo cual significa, en términos prácticos, un signo por año, ¿verdad? O sea, 30 grados es un signo. Es decir, por profecciones,
en un año de vida, si el Sol estaba en el grado 5 de Géminis, por ejemplo, en el primer año de vida, ese Sol llegaría al grado 5 de Cáncer. Es decir, se movió 30 grados en un año de vida. En lugar de un grado por año, 30 grados por año. Fíjense que es más o menos igual a cuando estábamos hablando antes de las variantes en progresiones o en direcciones. Simplemente estoy definiendo equivalencias diferentes entre la medida de desplazamiento que estoy usando y la medida temporal a la cual la estoy haciendo corresponder. Bueno, entonces estas eran particularmente populares en la antigüedad clásica, en lo que se llama la astrología helenística. Bueno, se utilizaban particularmente este tema de las profecciones. Hoy en día, si ustedes se meten en foros en español de astrología, van a oír hablar mucho de los atacires. El concepto de atacir que se está utilizando hoy en día se podría entender como una generalización de todos estos movimientos basados en desplazamientos uniformes sobre el zodiaco, donde se utilizan diferentes correspondencias. Dependiendo del número de grados que se van a hacer corresponder a un año de vida, estaríamos definiendo distintos atacires. Por ejemplo, las direcciones simbólicas serían el atacir de 360, donde un grado equivale a un año de vida, y por lo tanto recorreríamos el zodiaco en 360 años. En cambio, las profecciones, donde 30 grados equivalen a un año de vida, serían el atacir del 12, es decir, en 12 años se le daría una vuelta al zodiaco, y así sucesivamente. Bueno, en el programa ustedes pueden definir, por ejemplo, todos estos que tengo aquí, C45, C60, C120, todos estos que están acá, son diferentes atacires, ¿no? Se les suele llamar así. C45 sería el atacir del 45, es decir, una vuelta al zodiaco en 45 años, o el C120, una vuelta al zodiaco en 120 años, siempre utilizando desplazamientos uniformes. Bueno, ustedes pueden definir cualquier atacir que ustedes quieran con el editor de cartas duales. Simplemente vamos a ver un ejemplo, vamos a ponernos en cualquiera de estos, por ejemplo, este C60 que aparece aquí, lo editamos, entonces vemos qué tipo de movimiento es. Bueno, es una dirección zodiacal. ¿Cómo se define? Bueno, 360 grados de desplazamiento van a equivaler a 60 años en tiempo, es decir, recorro 360 grados en 60 años. Y eso es lo que me está dando el atacir del C60, pues, ¿no? 60 años para darle la vuelta de 360 grados al zodiaco. Bien. Bueno, nosotros no vamos a estudiar, evidentemente, todas estas opciones. Una vez que les he planteado todo este escenario, lo que puedo hacer es darles una recomendación. Dentro de todas las progresiones, yo les diría que trabajen con progresiones secundarias. Y dentro de todas las direcciones, les diría que trabajen con direcciones, perdón, primarias no, ecuatoriales. Les recomiendo las ecuatoriales. A mí me han funcionado mejor las ecuatoriales que las primarias. Por eso es la recomendación que les hago, ¿no? Igual que en algún momento les recomendé que utilizaran Porfirio como sistema de casas. Bueno, les recomiendo que su caja de herramientas astrológica la formen a partir de estas 4 herramientas. O sea, tránsitos, revoluciones solares, direcciones ecuatoriales y progresiones secundarias. Por supuesto, hay que dedicar un tiempo a estudiar cada una de ellas. O sea, una cosa es saber lo que es la técnica y otra cosa es interpretarla. Por ejemplo, en el caso de Craván,
si yo tomo las direcciones ecuatoriales para el momento en el que tiene la pelea con Jack Johnson, fíjense que Marte estaba llegando al medio cielo. Lilith 1181 estaba llegando al medio cielo por progresiones y Marte estaba llegando al medio cielo por direcciones ecuatoriales. Es decir, desde un punto de vista más interno, que serían las progresiones, estamos hablando de una disposición a la entrega, que es de lo que nos habla Lilith 1181. Y desde el punto de vista de las direcciones, que en general nos habla más de acontecimientos externos o de algo que tendemos más a configurar en términos de relación con el mundo, estamos hablando de un despliegue de energía que tiene que ver con lo conflictivo, que tiene que ver con el enfrentamiento, que efectivamente está vinculado a lo que él vivió en ese momento en la pelea con Jack Johnson y a lo que fue la etapa de su vida que comenzó a partir de ese momento, la etapa final de su vida. No voy a entrar en el análisis detallado. De hecho, creo que uno de los elementos más importantes que ustedes pueden sacar de esta última clase es tomar una medida de todo lo que falta por estudiar. O sea, evidentemente, cuando decimos que este es un curso de alfabetización, significa que, bueno, que una vez cubierto el nivel de alfabetización, se extiende, bueno, un territorio amplísimo sobre el cual hay que seguir estudiando y ganando experiencia. Por cierto, con respecto a las direcciones primarias, con respecto a las direcciones primarias, hay algo que se me olvidó comentarles. Yo les dije que con las direcciones primarias el movimiento es en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, aquí cuando vimos las direcciones primarias, vimos un movimiento que sigue siendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué ocurre eso? Porque si ustedes van al editor de cartas duales, donde está definidas las direcciones primarias, van a ver que aquí hay una casilla que dice regreset, o sea, serían regresiones, ¿verdad? O sea, si el movimiento va a ser hacia atrás o hacia adelante. Aquí está activado porque se ha convertido en una práctica común el calcular las direcciones primarias, como ya dijimos antes, de acuerdo al movimiento primario, es decir, a favor del movimiento de las agujas del reloj, pero reflejar luego esos cálculos, es decir, invertir luego esos cálculos de tal manera de que termina reflejándome un movimiento en la misma dirección en la que normalmente se mueven los planetas en el zodiaco. Es decir, que los indicadores, en lugar de pasar de Géminis a Tauro, a Aries, a Piscis, es decir, en lugar de moverse hacia atrás en el zodiaco, se muevan hacia adelante en el zodiaco como el resto de los indicadores. Pero uno puede desmarcar esta opción, ¿verdad? Si nosotros desmarcamos esta opción, fíjense que por direcciones primarias, en lugar de aparecer el planeta desplazado en el sentido ordinario del zodiaco, aparecería, como les dije al comienzo, desplazado en el sentido de las agujas del reloj, en lugar de contrario a las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj. Estas serían las direcciones primarias puras, o sea, las direcciones primarias tal como se trabajaban originalmente, implicarían un movimiento en este sentido que les estoy diciendo. Sin embargo, como les digo, la práctica común, y hay que entender que esas prácticas comunes se establecen precisamente por un tema de experiencia acumulada, ¿no? La experiencia acumulada y el consenso que se va generando, menor o mayor, va empujando
ciertas tendencias o le va dando prioridad a ciertas tendencias. Y en este caso, el utilizar las direcciones en el sentido del zodiaco, en lugar del sentido contrario al zodiaco, es la práctica común, es la práctica normalmente aceptada. Sin embargo, eso no significa que tengan que hacerlo así, o sea, de nuevo, es otra vez lo que les dije, o sea, esa enorme cantidad de opciones dentro de las cuales uno tiene que elegir posibilidades. En este momento, como les digo, mi recomendación para ustedes sería tránsitos, revoluciones solares, direcciones ecuatoriales y progresiones secundarias. Pero estas cuatro técnicas no agotan evidentemente el conjunto de posibles técnicas que podemos utilizar en astrología. Entonces, explorar otras técnicas, jugar con otras técnicas, ver si hay otras técnicas que me dan información que me pueda resultar útil, bueno, es evidentemente algo que también forma parte del estudio, ¿no? Y entonces puede ser que alguno de ustedes termine decantándose hacia alguna otra herramienta o variante de herramienta distinta a estas cuatro que les estoy proponiendo aquí. Por ejemplo, con las progresiones, igual que existe la técnica o sea, aquí con las progresiones secundarias, igual que existe esa técnica de asociar un año de vida por cada día después del nacimiento, yo podría hacerlo al revés, y entonces contar un año de vida, o sea, un año antes del nacimiento y hacerlo corresponder con un año de vida. Es decir, en lugar de contar días hacia adelante, contar días hacia atrás. Y eso es lo que se llama, por ejemplo, una regresión o una progresión conversa. O sea, eso también lo suelen llamar progresión conversa. Entonces, por ejemplo, si yo pongo regresión o progresión conversa, yo lo que estaría viendo sería las posiciones de los planetas tal como estaban días antes del nacimiento de Craván, tantos días antes del nacimiento de Craván como años por delante quiero estudiar. O sea, en lugar de contar días a partir del nacimiento, cuento días antes del nacimiento. En fin, como les digo, lo único que me interesa con esta clase es que ustedes tengan un muestrario general de este tema de las técnicas, que por supuesto es lo que nos va a servir para estudiar las tendencias en un determinado momento. Como ustedes saben, yo no creo que exista un destino escrito, pero eso no significa que la astrología no nos esté dando información útil y que no nos permita plantear escenarios y que no nos permita hacer proyecciones en un determinado momento. O sea, es totalmente válido utilizando la astrología plantear un escenario posible, como por ejemplo que una persona se case o que una persona se vaya de viaje, o sea, pero entendiendo que la herramienta no nos está dando una bola de cristal que nos permite ver el porvenir, sino nos está permitiendo estudiar un aspecto de la realidad que podemos entender como la geografía del tiempo. De hecho, ese es el nombre de uno de los cursos que suelo ofrecer, el curso que llamo La Geografía del Tiempo, y que describo como astrología para comprender el presente y proyectar el futuro. Es decir, imaginarnos el tiempo como un territorio que vamos atravesando y las herramientas astrológicas como una forma de entender la naturaleza de ese tiempo a medida que lo vamos atravesando. Por lo tanto, las tendencias que podemos encontrar en un determinado punto, la manera más apropiada de transitar un determinado punto o el tipo de escenario que nos podemos encontrar o que podemos esperar en determinado punto. Eso no significa que el destino esté escrito, porque igual seguimos teniendo libertad con respecto a la manera de atravesar el territorio. Lo que está definido es el territorio, es la geografía, pero no la ruta
que el viajero realiza a través de esa geografía. Quiero decir, en un determinado punto podemos encontrar indicadores que nos hablan de un gran cambio de vida para la persona, pero la forma específica que ese cambio de vida va a tener depende de nuestras decisiones y eso nos va a llevar, por ejemplo, a aprovechar o no determinadas oportunidades. En fin, o sea, conocer la geografía del tiempo no significa que estamos creyendo en que existe un destino escrito en piedra para nosotros desde siempre y para siempre. Y tampoco significa que renunciemos a la posibilidad de plantear escenarios futuros, de hacer proyecciones, es decir, podemos hacer exactamente todo lo mismo que hace un astrólogo que crea en el destino, pero con la libertad que nos proporciona el entender que efectivamente hay cartas en nuestra mano que podemos jugar de distintas maneras. O sea, yo no creo en una astrología en la cual se niegue este aspecto, vamos a decir, de proyección hacia el futuro que nos da la herramienta. Pero tampoco creo en una astrología que vea en esa proyección hacia futuro un destino rígido, establecido, invariable, que se nos va a imponer independientemente de cómo juguemos nuestras cartas. Bueno, de todo eso hemos hablado ya en materiales anteriores. Pero en todo caso, lo que me interesa es que quede claro bueno, que existen una serie de herramientas que son las que me van a permitir trazar ese perfil de la geografía del tiempo, independientemente de si creo o no creo que eso equivale a un destino fijo para mí o no. Al final, como alguna vez creo que les comenté, el astrólogo destinista o el astrólogo que cree en el valor del libre albedrío, al final terminan utilizando las mismas herramientas y terminan utilizando técnicas similares, de acuerdo a las habilidades que cada quien tenga. O sea, una cosa son las técnicas astrológicas y otra cosa el marco conceptual dentro del cual ubicamos esas técnicas astrológicas. Y creo que a estas alturas está claro que el marco conceptual dentro del que yo me ubico es ese en el cual considero que la vida es una navegación en la que el piloto de la conciencia, manejando el barco de la personalidad, atraviesa el mar de la experiencia y donde la astrología me describe ese barco y me describe las condiciones que rodean la navegación de ese barco, es decir, ese mundo de las experiencias que se pueden presentar, pero donde la astrología no me está describiendo la conciencia, donde la conciencia es el factor que puede ayudar a utilizar la información astrológica de una manera o de otra y por lo tanto colaborar activamente en la configuración de nuestro destino, en la configuración final de lo que sería nuestro viaje en la vida. Entendiendo que no podemos cambiar el barco en el que estamos o que no podemos mandar sobre esas circunstancias que se nos presentan, pero el buen capitán, conociendo su barco y estudiando esas circunstancias que le rodean, es capaz de realizar una navegación mucho más satisfactoria que si simplemente nos abandonamos a lo que sean las corrientes y los vientos de la vida. En fin, ¿no? Como ya hemos dicho en otros momentos, se trata de posiciones filosóficas, conceptuales, con relación a la astrología, que pueden variar de una persona a la otra, pero independientemente de cuál sea nuestra posición con respecto a esos temas, las técnicas son las mismas. Bien, entonces, bueno, lo dejaría hasta acá, o sea, no creo que tenga sentido extendernos más, o sea, en el caso de Craván podríamos aplicar todas las técnicas que hemos visto, direcciones, tránsito, progresiones,
para estudiar ese momento u otro momento en su vida, pero simplemente ya no tenemos tiempo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, así que lo voy a dejar hasta acá. Y bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a través de estas 16 clases de alfabetización. Espero que les haya sido de utilidad, espero que quienes hayan realizado todo el recorrido ahora tengan unas nociones básicas sobre astrología, que tengan algunas herramientas que puedan utilizar en su propia vida y que, bueno, si, en caso de que quieran profundizar, sepan que, bueno, que existen una serie de caminos que se abren a partir de este punto para ir ganando cada vez más soltura y aprovechando y para así poder aprovechar más todo lo que la astrología tiene para ofrecer. Bien, eh, insisto, gracias por acompañarme. Valoro muchísimo todas los mails que recibí, los comentarios que me dejaron en Facebook. En fin, ¿no? O sea, realmente ha sido una experiencia extremadamente grata para mí. Y como les dije antes, ya sea eh, eh, que vayan a participar o no en alguno de los cursos que dicte en un futuro. Lo cierto es que igual espero que sigamos compartiendo porque seguiré preparando otros materiales divulgativos, los seguiré compartiendo a través del canal de YouTube. Entonces, de una forma o de otra, este no tiene por qué ser el final del camino, no tiene por qué ser el final del recorrido. Espero que sigamos compartiendo alrededor de temas astrológicos, aunque ya no sea en el marco de este curso de alfabetización. Gracias por su participación y seguiremos en contacto.